A Elías Raful Vadillo. Muchas gracias. Adelante, por favor. Siéntense cómodo aquí en el podio, donde mejor les aparezca. Nada más, si me facilitan el control de la... Gracias Alberto Capella por la invitación. Gracias. Claramente coincidimos en todos los puntos, entonces me tomé el atrevimiento de intentar una respuesta más concreta, una respuesta que trate desde el ámbito de la política pública de cómo generar un cambio que a través de ese que parezca pequeño cambio se pueda generar un impacto general en el tema de la seguridad que a todos nos preocupa. Me parece que en primer lugar deberíamos de salirnos de lo que es un falso dilema. Hemos estado atorados no solamente en esta administración, sino en la administración anterior también, en el tema del mando único, de la coordinación entre las policías, si necesitamos menos corporaciones, si necesitamos una reforma constitucional, etcétera. Le hemos dado la vuelta, nos echamos la culpa unos a otros, cuando me parece que lo que realmente queremos más que esto es mayor eficiencia policial, corporaciones profesionales y corporaciones homologadas, y eso no necesariamente pasa por que sea un mando único, por si son menos corporaciones, etc. Y esto nos puede ayudar a entender las razones. Esta pequeña gráfica, como la ven ustedes, indica algo que es de verdadero impacto. A mi parecer la sociedad se funda en tres patas: los maestros, los médicos y los policías. Y en este país tenemos atendido el tema de los salarios de los maestros y el tema de los médicos, pero no el tema de los policías. Los maestros le cuestan al país, y solamente los maestros de educación básica y solamente los transferidos a las entidades federativas, 370,000 millones de pesos anuales. El personal médico, cuando digo personal médico me refiero tanto a médicos como a enfermeras, y aquí sumamos Secretaría de Salud, ISSSTE e IMSS, le cuestan al país 320,000 millones de pesos. Cuando digo le cuestan al país, estamos diciendo que ambos los paga el gobierno federal con impuestos de los ciudadanos. La cantidad que aparece abajo, en el circulito pequeño, es la de los policías estatales y municipales, que, se darán ustedes cuenta, es absolutamente ridícula. Es de apenas 58,000 millones de pesos con base en los estudios del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, estamos hablando del 15% del costo de los maestros y del 18% del personal médico. Y sin embargo, no somos capaces de que la federación pague esto. Es decir, no solamente podemos enfrentarlo, sino además hay una manera de hacerlo. Y me tomé el atrevimiento de ver, bueno, pues entonces, ¿qué tanto son 58,000 millones de pesos? 58,000 millones de pesos son bien poquito más que el tren fallido de los chinos. Ese estaba en 51,000 millones de pesos. Y la nómina policial nacional está en 58,000 millones de pesos. Y con base en lo que nos dice la OEA y lo que nos dice el Banco Mundial, si es cierto que la corrupción le cuesta al país 10% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de poco más de 2 billones de pesos al año. Entonces, pues algo podemos recortar seguramente en donde encontremos cómo sufragar 58,000 millones de pesos. Veamos de dónde lo podemos sacar entonces. Pues por lo pronto le podemos cortar 7,000 millones de pesos a la publicidad gubernamental. $7,000 para los partidos políticos. 7,000 de crecimiento del poder legislativo. Eso es abuso. De los diputados, supongo que estás diciendo. 7,000 millones que según la Auditoría Superior de la Federación recupera de los que son muchísimos más de los que descubre cada año que han sido desviados. 9,000 millones solamente por quitarle tantito a los 109,000 millones de pesos que a cada año le entrega el gobierno federal a diferentes fideicomisos permanentemente observados por la Auditoría Superior de la Federación. 8,000 millones que según este gobierno ha reducido a las plazas gubernamentales.
y me atrevo a decir 12,000 millones de pesos que actualmente, en números redondos, todos aparecen en números redondos, suman el FASP y el Fortaseg. ¿Y por qué? Porque los gobiernos estatales toman el FASP y el Fortaseg para todo lo que no tenga que ver con nómina. Lo que aquí estoy planteando es, volteemos simplemente la fórmula. Y 1,000 millones de pesos que se le da al sindicato de Pemex cada año, por no poner otros. Eso suma, perdón, ustedes le pueden seguir sumando si quieren. Eso hasta donde me acabo de detener, es decir, hasta el penúltimo, hasta los 1,000 del sindicato de Pemex, suman los 58. Pero ustedes me dirán, pues sí, pero ganan bien poquito, ¿no? Ganan 5,000 pesos y cosas por el estilo, y luego no tienen pensiones, etcétera. ¿De dónde lo vamos a sacar? A ver, hay una discusión en este país desde hace varios meses en el tema de la Ley de Seguridad Interior. Y la Ley de Seguridad Interior, en el fondo, lo que discute es los militares y la Secretaría de Marina debe estar en las calles, sí o no. El presupuesto de egresos nos dice que sí, nos dice que el gobierno ya se dio por vencido. Y por eso, en el 2018, la Secretaría de Marina y el Ejército tienen un incremento de 16,500 millones de pesos en su presupuesto. Si esos 16,500 millones en el presupuesto de la Secretaría de Marina y del Ejército pudieran destinarse para estos efectos, entonces pudiéramos intentar a largo plazo tener policías que verdaderamente hagan su labor en estados y municipios. Hasta ahí, digamos, el planteamiento general, el planteamiento, perdón, específico. Y bueno, solamente comento que además nos ayudaría a matar dos pájaros de un tiro. Si los 12,000 millones de pesos de FASP y Fortaseg también continuamente están observados por temas de corrupción en estados y municipios, pues aquí lo que harían los estados y los municipios con sus propios recursos sería invertir sus recursos ya no en el tema de la nómina, sino en el tema del equipamiento, de la infraestructura, de todas las otras cuestiones. Y entrando en el tema del tejido social, como le llamaron a esta mesa, pues me parece muy importante, como se ha venido diciendo, distinguir entre el esquema de seguridad reactiva y el esquema de seguridad preventiva. Un esquema de seguridad reactiva que me parece ha sido probado incluso en los años, nos mete en un ciclo que permanentemente refuerza el crimen y limita las libertades, cosa a la que realmente está enfocado el tema de la seguridad preventiva. ¿Por qué es importante? Por datos que de alguna u otra manera todos conocemos, la importancia que tiene el tema de la seguridad para los hogares de México y bueno, la caída que tenemos en el ranking de corrupción, que como bien se señaló anteriormente, pues la corrupción también definitivamente está vinculada con el tema. ¿Qué tenemos en este momento entonces? Enfocándonos fundamentalmente en un esquema de seguridad reactiva, tenemos que el tema de la política social se vincula al tema de la inseguridad, pero casi a manera de concesión. Y entonces si leyéramos estos programas que aparecen aquí, de repente hay cuestiones que parece que lo que estamos haciendo es limpiar nuestras propias culpas de los errores que estamos teniendo al no atender a la mayoría de la población. Y entonces, deserción escolar, que evidentemente sirve para corregir algo que ya de por sí está sucediendo, o el tema de drogadicción y de alcoholismo, el tema de marginación, son una serie de temas que van dirigidos al tema de la inseguridad solamente para alimentarlo y que se traducen en términos también redondos en 180,000 millones de pesos que de una u otra manera salen de diferentes programas que si ustedes los ven, pues dicen recuperación de espacios públicos, lo cual significa que perdimos espacios públicos, programas de violencia de género, lo cual significa que hay violencia de género, programas de empleo temporal porque no somos capaces de dar empleo permanente. Entonces cada uno de estos son como paliativos al tema y algunos otros son concesiones a algunos grupos de población porque pues hay que atenderlos, ¿no? Entonces hay que atender a las comunidades indígenas y a los jóvenes, que son una cosa ahí como rara que existe. Pero me parece que a diferencia de este esquema, mucho serviría darnos cuenta que si bien desde el punto de vista teórico la política social
si sigue un camino adecuado, si sigue el rumbo correcto, si cada quien está haciendo su trabajo, de manera casi automática tendrían que generarse las condiciones para que por lo menos no habláramos de esas causas que están detrás de la delincuencia. Hoy me parece que tenemos que estar muy claros que la situación de México es una situación de emergencia. Sí, como mencionó el comisionado nacional, verdaderamente, y creo que todos coincidimos, el tema de la seguridad es lo más importante en este país, pues entonces tendríamos que ponerla en el centro. En el centro, ¿por qué? Porque también, y estoy seguro que los señores empresarios estarán de acuerdo, si corregimos el tema de la seguridad, seremos capaces de atraer mayores inversiones, de generar mayores condiciones de empleo, etc. Entonces, simplemente verlo como una situación de emergencia. Si volteamos las cosas y la ponemos así, seríamos capaces de tener una política congruente que pueda ir dirigida a estas cosas que Alejandro, que Juan han estado señalando, de población, que particularmente sea lo importante. La población, más que simplemente ir a lugares como de escopetazo. ¿Se acabó el tiempo ya, señor? Ok. En concreto, si la sociedad civil pudiera conformarse en un laboratorio ciudadano que saque esta información, que saque estas causas, que saque todas estas investigaciones, que puedan de manera vinculante relacionarse con el actual del gobierno, en un gobierno en donde verdaderamente el tema de la seguridad se ponga en el centro con una atención específica del presidente de la República, entonces podríamos tener, sin lugar a dudas, en consecuencia, no solamente mayor seguridad, sino menor desigualdad. Me parece que hasta ahí entré. ¿Algún ejemplo que tú dirías? No, es fácil de argumentar que sí paga en seguridad y en tranquilidad darle dinero a la policía. Hablaban antes de Nuevo León, de la Fuerza Civil en su momento, de la crisis aquella con el gobernador Medina, y luego el New York Times reportaba que va a la baja, que se dejó de hacer. Pero algún ejemplo que quieras plantear de, miren, estos son los números, sí hay dinero, y no solo eso, hay evidencia de que sí paga hacerlo bien. Yo creo que seríamos capaces de construir un argumento en el sentido de que, en términos generales, sin pensar en un ejemplo concreto, en términos generales, el hecho de que los servidores públicos dedicados a cualquier tema, y perdón, los empleados en general, tengan un esquema de vida en donde sepan qué se necesita para entrar y sepan todo lo que necesitan invertirle a su propia vida, a su profesionalización, para ir ascendiendo, para que su familia obtenga lo que verdaderamente todos tenemos legítimamente el deseo que tenga, para que sepan cómo van a ir a lo largo de los años hasta el momento de su jubilación. Y claro, en el caso de los policías, si sucede una desgracia también, cómo pudiera ser atendido. Me parece que planteado de manera seria sería absolutamente lógico y absolutamente vendible. Creo que el argumento es el que tú acabas de decir. Los miles de millones de pesos que desde hace 25 años este país le destina al tema de la seguridad, jamás han ido destinados a los policías. Han ido destinados a otras cosas. Y claro, tampoco se vale decir que no han servido. O sea, hoy somos muy diferentes. Ahí están edificios serios, están mejores equipados, tienen mejores uniformes, todo eso es cierto. Pero también es cierto que nada se traduce en mayor seguridad. Y tener policías realmente profesionales, en donde además, perdón, pero lo voy a decir de la manera más simple y burda posible. Creo que lo que está atrás de este argumento es el que paga manda. Y si somos capaces de concentrar el tema de la profesionalización de los policías, entonces pudiéramos avanzar hacia un esquema de homologación, no solamente salarial, sino en el actuar de los policías.